Surrealismo. Se define como surrealismo a todo aquello que está por encima de lo real. Su principal función es reconstruir el mundo de los sueños, así como también perseguir la liberación de la imaginación. Este movimiento se da a conocer en 1922 en Francia, pero alcanza su apogeo en 1924 con André Breton, quien es considerado como el fundador del surrealismo. Este movimiento constituyó que el arte no tiene una función en sí, sino que es un modo de expresión del hombre, por lo que se deduce que el arte y vida forman una sola unidad. La principal preocupación y búsqueda de los autores surrealistas fue el hombre concreto, su necesidad de conocer sus deseos, sus sueños, sus pasiones y sus mayores ambiciones. Todo esto en una sociedad artificial y con valores arbitrarios y falsos. Su influencia en la poesía fue sobresaliente y comprometida, ya que la poesía constituye el núcleo vivo de toda manifestación de arte, pero la poesía, para los surrealistas, no es la búsqueda abstracta de la belleza, es más bien el lenguaje del hombre, como esencia, el lenguaje de aquello que no puede explicar, el lenguaje de los sueños y la búsqueda interminable del inconsciente. El surrealismo influye en la poesía mediante toda vivencia del hombre, mediante sus sueños más plásticos e irreales. No busca explicar lo que le pasa al hombre, es parte del hombre y busca expresarse para hacerse objetiva y concreta. La poesía surrealista busca constituir una voluntad penetrante en la vida, de confundirse con ella y en ella, de explotar todas las posibilidades y liberar todo ese potencial creativo. La poesía surrealista, entonces, no es un modo de evadir la vida, sino de afrontarla mediante la búsqueda de la esencia del hombre. Por lo tanto, se resume en términos de libertad, en términos de amor y términos de lo maravilloso. La principal función de la poesía surrealista es liberar al hombre, purificar su espíritu y la utilización de imágenes para la expresión de emociones. Aquí predomina lo irracional y una realización más compleja de los sueños y la estimulación de la imaginación. Mediante el medio externo, el hombre y sus vivencias, y el medio interno, el inconsciente del hombre. Ambos medios son necesarios para la correcta coexistencia de la poesía surrealista. Ambos se complementan para ampliar sus ideales y aproximarse al encuentro con el espíritu. Representantes. André Breton, conocido como el fundador y máximo exponente del surrealismo, nació en Tinchebray, Francia, el 18 de febrero de 1896. Estudió medicina debido a la presión de sus familiares. Ante esto, conoce mediante los libros a Sigmund Freud y sus estudios sobre el inconsciente. Aquí comienzan sus aspiraciones por el arte y la literatura. Con una prosa casi poética y un estilo exaltado, propuso la existencia de una realidad mediante la unión de dos mundos, la vigilia y el sueño. Formó un movimiento revolucionario llamado la Revolución Surrealista, donde, junto con otros poetas, buscaban cambiar la vida del hombre mediante el arte. Su obra más importante, Manifiesto del Surrealismo, plasma la expresión y definición fundamental del surrealismo. Louis Aragon, fundador del surrealismo junto con André Breton y Philippe Soupault. Su poesía se transporta al amor por su esposa y la tristeza que le trajo no haber sido reconocido por su padre Louis Andrieux. Philippe Soupault, impulsor del dadaísmo en Francia, así como también uno de los fundadores del surrealismo. Su principal obra es Los campos magnéticos, que elaboró junto con André Breton. Esta obra se publicó en 1920 y es considerado como el primer trabajo de poesía surrealista.